Buenos días, mi nombre es Santiago Blanco y hoy vengo a hablarles sobre el emprendedor Juan David Martínez Mogollón. Ha sido reconocido en Colombia por su labor altruista con Fundación Adomi, una organización sin ánimo de lucro que facilita el acceso de jóvenes de escasos recursos para poder entrar en una universidad pública. Ha ganado los premios Titán Caracol en 2015 y Premio Cívico en 2016. Es profesional en literatura de la Universidad de Cartagena. Gracias a su labor como docente, cientos de jóvenes han cumplido su sueño de poder entrar a la universidad. Bueno, y ahora que saben más de Juan, voy a hacer unas preguntas. Juan, cuéntanos, ¿qué es Fundación Adomi? Bien, buenos días. Me llamo Juan David Martínez, es un gusto saludarlo. Soy el fundador de Adomi, una organización que dicta clases a domicilio a personas de estrato alto en Cartagena, y con el dinero que nos pagan brindamos cursos preuniversitarios gratuitos a jóvenes de escasos recursos. El día de hoy estoy aquí para responder unas preguntas que un alumno, mi amigo Santiago Blanco, nos ha enviado. Son unas preguntas cortas pero muy significativas. Bueno, Adomi es una organización ya de 7 años que en la ciudad de Cartagena se dedica a dictar clases a domicilio a personas de estrato alto. Con el dinero que nos pagan, nosotros patrocinamos la Universidad de Jóvenes de Escasos Recursos. Por patrocinar la universidad nos referimos a 3 cosas. Primero, brindamos cursos preuniversitarios gratuitos a los jóvenes para que se preparen y puedan acceder a la universidad pública cuando presenten el examen de admisión. Segundo, nosotros le pagamos la carrera universitaria completa a los becarios. Ellos tienen el compromiso de que cuando se gradúen y pues generen ingresos, ellos van a su vez a patrocinar 2 carreras más cada uno. Actualmente ya tenemos 3 becarios. Esos 3 becarios, si cumplen, se convertirán en 6 y luego se convertirán en 12 y luego se convertirán en 24, ¿sí? El tercer elemento que hacemos es que le damos trabajo pago a jóvenes universitarios. Ellos son los que imparten las clases a domicilio que dije inicialmente. Entonces, esto es lo que hace Fundación Adomi. Nuestra metodología ha gustado muchísimo, realmente es algo muy enriquecedor. En el marco de la cuarentena estamos desarrollando un curso preuniversitario virtual al cual los invito. Es totalmente gratis. Si ustedes tienen la intención de pasar en la universidad o simplemente de estudiar un poco más, podemos hacerlo. Me da mucha alegría que mi amigo Santiago Blanco nos haya invitado hoy a participar en su clase. Saludos a la profesora, saludos a los demás alumnos. Espero que el día de hoy esto les pueda gustar. Cuéntanos, ¿qué hizo encender en ti la mecha del emprendimiento? Lo que hizo encender en mí la mecha del emprendimiento fueron distintas circunstancias. Hay que aclararles, jóvenes, una cosa, y es que un emprendimiento por lo regular nace en una crisis. No necesariamente tiene que ser una crisis económica, pero sí muchas veces una crisis ontológica, una crisis propia del interior del ser. En mi juventud siempre cometí el error de estar esperando algo o del gobierno, o de mis padres, o de mis amigos, o de algún amor equívoco. Y luego de todas esas frustraciones, luego de darme cuenta de que de las entidades o las personas de que yo esperaba algo, realmente no lo encontraba, tomé la decisión de ser yo mismo quien me proveyera de las cosas que necesitaba. Sumido en una absoluta pobreza, me di cuenta de que o emprendía o moría, así de sencillo. Adomi tiene 7 años de experiencia. Yo fundo esta organización cuando estoy en 6º semestre de la universidad. Yo dictaba clases de 2 a 6 de la tarde en la universidad. Bueno, ya no se podía, una vez había fundado Adomi, porque a partir de las 4 tenía que ir a impartir clases a domicilio en el barrio Manga para poder generar los ingresos con los que se sostiene la organización. Y aquí estamos hablando de algo muy interesante, porque es que una organización genera ingresos. A mí me parece realmente una equivocación esta nueva ola de emprendimiento, ni siquiera me parece que sea emprendimiento, de un montón de pelados que gastan su tiempo en cosas que no les generan un ingreso, entiéndase videos que tienen muchos likes,
entiéndase esfuerzos por salir a la calle a regalar su trabajo. Miren, vamos a aclarar una cosa. Usted es un emprendedor cuando usted tiene un cliente y ese cliente le paga. En ese momento tú eres un emprendedor. Luego tú te sofisticas, pero tú empiezas a ser un emprendedor en el momento en que empiezas a vender y esas ventas te generan a ti un ingreso con el cual tú puedes llegar a la casa y ayudar a la familia, ¿sí? Entonces, en primera medida, pienso yo que la primera motivación o el primer momento de ruptura en el que yo siento la necesidad de ser un emprendedor, pues un momento de necesidad de lo que mencioné ahora, una crisis no solamente económica sino ontológica en la que yo tengo que salir a vender para ayudar a mi familia, ayudarme a mí mismo, porque definitivamente nadie me iba a ayudar, ¿sí? Es muy importante destacar que para ser emprendedor a usted tienen que gustarle las ventas. Lo voy a volver a repetir durísimo para que quede claro. A usted tienen que gustarle las ventas si usted quiere ser emprendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ventas es igual a emprendimiento. Un emprendimiento que no vende y no genera ingresos, baila, está muerto. Para ti, ¿cuál consideras que son las claves para poder emprender? Pues muchos emprendedores te dirán muchísimas, dependiendo de lo que a ellos les haya funcionado, ¿sí? Particularmente me gustaría darte 3 claves que me han servido a mí a lo largo de toda mi carrera como emprendedor. Primero, tienes que aprender muchísimo y muy rápido. Y por aprender muchísimo y muy rápido me refiero a leer, a asistir a conferencias, a asistir a charlas como las que estamos realizando hoy virtualmente. Es decir, tiene que haber un deseo genuino en ti por aprender y sobre todo por desaprender también, que es muy importante. Desaprender es cuando uno saca de su mente todo eso que no le servía. ¿Por qué, Santi? Porque es que en el siglo XXI uno se encuentra con una cantidad de retos en los que necesariamente uno tiene que estar dominando, controlando. Ahora con el tema de la pandemia pasábamos de tener un negocio exitoso en el mundo real, en el mundo tradicional, y nos volcamos entonces a lo virtual o nos volcamos a los servicios a distancia. ¿Cómo se hace eso? Pues hay que aprender a hacer eso, ¿sí? Mira, yo te voy a decir una cosa. El mundo cambia muy rápido, con pandemia o sin pandemia, y todos los emprendedores siempre tenemos que estar aprendiendo constantemente para poder cumplir con éxito todos los retos que tenemos. Santi, el emprendedor que no le guste leer va mal. El segundo tip que te quiero dejar, Santi, para ser un gran emprendedor es vender. Tienes que aprender a vender. Porque si un emprendedor no vende, ahí ni siquiera hay emprendimiento. Ahí lo que habrá será una fotico bonita, unos suéteres bonitos. Farsantes hay aquí en todo el universo, ¿sí? Pero la gente que vende es la que emprende. De pronto tú dirás, ay, pero yo conozco personas que no saben vender, pero tienen un socio. Bueno, fíjate que ese socio es el que vende en la organización, pero a veces sucede que el socio que vende hace a un lado o aparta al que no vende y terminan peleando, terminan en nada. Entonces mi segunda recomendación en este caso es aprende a vender. Tienes que ser un apasionado por las ventas. A mí me gustaría aclarar una cosa: vender no todo el tiempo es tocarle la puerta a alguien y ofrecerle un producto. Una venta es una comunicación. Inicialmente una venta es una comunicación de tus valores, de tu excelencia, de tu proactividad, de tu actitud ante todo, ¿sí? Si tú llegas al colegio sucio, ¿qué es lo que estás comunicando? Si tú llegas al colegio con la camisa afuera, si tú llegas al colegio sin las tareas hechas, si tú llegas al colegio con mala actitud, ¿qué es lo que estás comunicando? Entiéndase qué es lo que estás vendiendo. A veces hay alumnos que son muy, muy inteligentes, pero no saben comunicar esa inteligencia. Entonces ya desde esos 10 y tantos años que ustedes tienen es muy importante empezar a comunicar bien para poder obtener unos mejores resultados. Yo honestamente nunca fui un buen estudiante, nunca fui más inteligente,
pero me rodeaba de personas, digamos que era muy avispado en ese sentido, me rodeaba de los que sí eran inteligentes, siempre iba pulcro, en medio de mis necesidades, siempre emboladito, muy disciplinado, siempre estaba muy arregladito, muy aseadito. Es decir, estaba comunicando una imagen de éxito que en medio de mis necesidades, cuando yo tenía la edad de ustedes, me hacía sobresalir de los demás, ¿sí? La tercera recomendación que quiero dejarles en este momento es la disciplina. Usted puede ser muy talentoso, pero si no se disciplina, cae en nada. Yo he tenido competidores que han sido mejor que yo. Yo he tenido profesores que saben muchísimo más que yo. Todo el equipo que me rodea en realidad es más inteligente que yo, pero el más disciplinado siempre he sido yo, y eso marca un ejemplo con respecto al otro. El más disciplinado en leer, el más disciplinado en aprender, el más disciplinado en desaprender, el más disciplinado en tolerar el rechazo. Que cuando el otro siente eso, se admira. Pero esto se hace haciéndose, y tú no tienes que esperar ni entrar a un curso, ni tienes que esperar al gurú, ni tienes que pagar nada. Simplemente empiezas desde hoy, ¿sí? Yo voy entonces a motivarlos con estas palabras a que reflexionen y empiecen a buscar en su vida qué es lo que estamos haciendo. No estás arreglando esa cama en las mañanas, la vaina va mal, ¿sí? Les hablo así porque ustedes son jóvenes. No le estás ayudando a tu mamá, entonces la vaina va mal. ¿Por qué comes y no lavas los platos, por ejemplo? Desde pequeño uno puede empezar con una disciplina que cuando ya uno crezca y se convierte en un emprendedor le va a servir. ¿Podrías darme definición de lo que entiendes por éxito? Santi, para hablar del éxito necesariamente tenemos que hablar del proyecto de vida, ¿sí? Y ya esto es algo mucho más profundo porque se puede filosofar en torno al concepto del éxito y en torno al concepto de vida. Yo personalmente, la definición que encuentro del éxito es la realización del propósito de vida, la realización de ese para qué tú viniste al mundo, y me he gastado años de mi juventud encontrando ese para qué yo vine a este mundo, ¿sí? El sueño y las metas que tú te planteas son muy importantes, porque en la medida de que tú entras en el camino para la realización de ese sueño y de esas metas, entonces entiéndase que tú eres una persona exitosa. Yo desde pequeño siempre viví obsesionado con la posibilidad de trascender en la conciencia del mundo, en la conciencia de la humanidad. Yo desde pequeño siempre fui un apasionado por la lectura, y a mí me parecía injusto que los personajes de la literatura, que Ulises en la Ilíada, trascendiera la conciencia de la historia de la humanidad. Es decir, que unos personajes de la literatura fueran recordados y que nosotros, que somos personas reales, a veces al morir no fuésemos recordados. Y en base a esa injusticia me obsesioné con el concepto de la inmortalidad, de la trascendencia. En ese sentido me propuse como proyecto de vida la locura de ser inmortal. Todas las acciones que yo realizo tienden a la trascendencia, tienden a la inmortalidad. Por eso creé una fundación que bien pudo haber sido una empresa, por eso me dedico al altruismo, por eso escribo, por eso estudié literatura, para tener una cercanía con todos esos personajes de la historia universal de la literatura que se han vuelto inmortales. Por eso me dedico a realizar cosas que me apasionan, y en tanto tú como persona identifiques tus sueños, tu propósito de vida, y luego actúes en concordancia con eso, entonces decimos que eres una persona exitosa. Yo te garantizo que después el dinero llega. Porque también conocemos el caso contrario, que son personas con mucho dinero pero que de pronto no están realizando o no han encontrado siquiera su propósito de vida, están llenos de plata, pero están amargados porque no hacen lo que les gusta. Yo te hablo con mucha tranquilidad porque yo vengo de la nada y he conseguido muchísimo en mi vida a partir de la construcción de un sueño. He aportado muchísimo más a la sociedad. El otro día casi me atropelló un carro, una cosa loquísima, porque iba escuchando música con los audífonos y venía una ambulancia súper duro. Yo estaba en
la cebra, pero el carro, como es una ambulancia, venía súper duro, gracias a Dios, no sucedió una tragedia, pero esa experiencia muy cercana a la muerte me hizo entender que si yo me iba en paz, porque he hecho mi sueño realidad, me he dedicado a ayudar a las personas. Quiero dejarles esta palabra el día de hoy y a la profesora también. Hay que propender por encontrar el propósito de vida. Ese es el primer paso para el éxito, porque en la medida de que encuentres tu propósito de vida, entonces podrás salir a actuar en concordancia con él. Santi, me gusta mucho que me hagas estas preguntas porque sé que pueden ayudarle mucho a tus compañeros. Juan, de tantos libros que te has leído, ¿cuál fue el que más te inspiró y por qué? Santi, ¿cuáles son los libros que yo les recomiendo? O digamos los libros que han influenciado mucho mi vida y por ese motivo yo se los recomiendo. Bueno, en realidad son dos preguntas muy distintas, porque si nos ponemos a hablar de la vida como tal, yo leo mucho literatura. Yo me obsesioné muchísimo con la mitología griega. Siento que en mi interior hay muchas profundidades que han sido iluminadas a través de personajes como Ulises, personajes como Aquiles, la tragedia griega narrada a lo largo de muchos libros, como el Edipo Rey, como Antígona, pero ya eso son cosas, digamos, que son mis gustos personales. Aquí vamos a hablar de emprendimiento. Recomendaciones que yo puedo darles a ustedes de libros que me han servido mucho, sobre todo en mis inicios en el emprendimiento: Padre Rico, Padre Pobre, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y Piense y hágase rico. Si usted se lee esos 3 libros, vamos a darle una ñapa. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Si usted se lee esos 4 libros, desde la juventud, ahí en tu tiempo libre, obviamente tienes que hacer las tareas del colegio, ¿no? Pero si te los lees en tu tiempo libre, te garantizo que estás dando el primer paso para convertirte en un emprendedor, porque te vas a obtener una nueva visión de las cosas, de la realidad. Vas a ser un poco más proactivo, o simplemente lo puedes rechazar, porque también se vale. Es decir, ser emprendedor es una opción de vida, no serlo también es una opción de vida, pero lo que sí vas a necesitar para obtener éxito es ser un líder. Y en la medida de que seas ese líder que active el cambio en tu propia vida, entonces pues vas a estar mucho mejor, ¿sí? ¿Qué consejos nos puedes dar para ser un emprendedor como tú? Santi, ¿qué consejos te puedo dar para ser un emprendedor como yo? Valora mucho cada vivencia que estás obteniendo ahora en tu juventud. Valora mucho cada aprendizaje que estás obteniendo de tus maestros en el colegio. Valora mucho cada relación, cada amistad que tienes, porque todas las experiencias de tu infancia, de tu juventud, van a ser un aprendizaje para tu adultez. Cada experiencia que tú tienes en tu juventud va a ser la forma en la que en tu adultez vas a afrontar la realidad. Entonces no puedes vivir la juventud en este momento pensando en el futuro y en lo que yo quiero ser. Vive el presente sanamente, con disciplina, con liderazgo, como ya te estoy enseñando. Lee mucho y te prometo que cuando des la mirada atrás, cuando ya seas un adulto, vas a tener un pasado muy feliz porque te dedicaste a ser proactivo en tu juventud. Esos son mis consejos. Espero que les haya servido mucho. Les agradezco mucho por su invitación. Los quiero mucho. Nos vemos.